Muy bien, pues estamos aquí con Antti Pitkänen, nacido en Barcelona, ¿no? Pero luego has vivido, digamos, en todo el mundo, también aquí en Madrid y en otros sitios de Europa y de Asia, y me imagino que también de otros lugares del mundo, ¿no? O sea, he dicho estos, pero Antti, tú te dedicas profesionalmente a co-crear espacios que son future proof, ¿no? Que están pensados para que el futuro del trabajo sea adecuado en esos espacios. Cuéntanos un poquito qué significa eso de co-crear y luego ya nos metemos en las características del future proof. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación también, para empezar. Encantado de estar aquí en Madrid contigo. El tema de future proof, la verdad, para nosotros empezó al cambio que hemos tenido durante los últimos años. Lo que vimos es que la profesión de transformación de entornos de trabajo se está guiando más y más hacia el futuro. Y también la turbulencia que hemos tenido dentro del mercado en que trabajamos ha sido increíble, porque al mismo tiempo estamos buscando nuevas maneras de trabajar, estamos dando diferente significado a la cultura y las culturas organizativas donde trabajamos. Estamos viendo que cómo lideramos las organizaciones está cambiando, tanto las tecnologías, tanto como los entornos de trabajo y también cómo medimos el mismo trabajo. Y lo que vimos que en un mundo donde tantas cosas están cambiando, tenemos que crear espacios, entornos de trabajo que sirven a nuestros clientes y a los usuarios finales, que sigan cambiando en el futuro también. No podemos hacer proyectos, sino intentar que sean procesos de transformación que sigan después que partes del proyecto hayan terminado. Cuéntanos qué características te parece que va a tener el trabajo en los próximos, no sé, 3, 5, 7 años, por decir algo, no un futuro de nuestros bisnietos, sino un futuro que vamos a tener muy breve, ¿no? Esa es la gran pregunta y cada vez más el futuro es más imprescindible, es más difícil de entender hacia dónde va a ir. Pero lo que vemos también es la importancia en intentar crear diferentes escenarios en qué dirección puede ir, qué es lo posible, qué son los siguientes pasos que veamos que pueden suceder, también los pasos que no deberíamos tomar y que no queremos hacer en un futuro, pero también hacia qué dirección lo queremos llevar. Y esto ha sido como una parte de reflexión interna dentro de nuestro equipo, es que cómo podemos aprovechar nuevas herramientas para entender mejor la dirección en que vamos conjuntamente a tomar dentro de la organización o el mercado en general. Pero hay cosas que vemos ahí. La digitalización ya los últimos 10 años ha tenido mucho que ver. Los procesos se están digitalizando y se están haciendo más eficaces. La velocidad de ese cambio va a velocidad a luz ahora mismo. Y solamente lo que hemos visto en la inteligencia artificial, el impacto que está teniendo en las tareas diarias, ya está cambiando totalmente la manera en que trabajamos. ¿Y qué va a ser en un par de semanas, un par de meses, un par de años? Es difícil. Pero la digitalización, la inteligencia, tener mucho más puntos de información para hacer las decisiones correctas, va a tener un papel muy importante. También en temas de sostenibilidad, es algo que nos une a todo el mundo, tenemos los mismos retos de calentamiento global, los precios de la energía, que tiene mucho que ver con los entornos de trabajo y los inmuebles en general, el real estate, que tiene un coste mayor. Entonces, digitalización, sostenibilidad, también el tema de que tenemos que buscar nuevas maneras de ser creativos, de trabajar conjuntamente con disciplinas que son muy distintas a la nuestra. Y yo creo que eso nos va a llevar hacia un mundo bastante interesante. Y luego también el significado de la creatividad, cómo podemos sistematizar muchos de los procesos, tareas diarias, y nos deja espacio para crear nuevas cosas. Yo creo que hay algo muy interesante pasando ahora mismo. Sí, ¿no? Yo creo que realmente el futuro también pinta muchas posibilidades
enormemente, digamos, ilusionantes, por lo que dices, ¿no? Que nos va a permitir tener energías, tener recursos que ahora le dedicábamos a tareas que tenían que ser realizadas por un humano, de alguna manera, y que ahora van a poder ser realizadas de otros modos. En cualquier caso, cuando tú hablas del futuro de los espacios de trabajo y demás, hablas de co-crearlos, ¿no? Co-crearlos quién con quién, ¿no? La persona con las máquinas, las personas de distintas disciplinas entre ellas. ¿Quién tiene que participar en esa co-creación de los nuevos espacios de trabajo? Siempre decimos que el proceso de transformación de estos entornos de trabajo tiene que ser co-creado, pero también tiene que ser colaborativo. Y en el tema de co-creación, muchas veces trabajamos tanto con los empleados como la alta dirección. Tenemos que establecer la dirección en qué vamos a llevar a cabo, qué tipo de maneras de medir ese impacto que queremos crear. También tenemos que crear, y cuando específicamente con las empresas con quien nosotros trabajamos, que son muchas veces de alta tecnología, de proyectos muy complejas, de equipos muy grandes, de procesos que van cambiando todo el rato, tiene una parte co-creativa muy importante de entender las necesidades específicas de esos equipos. Y ahí hemos tenido la oportunidad de trabajar con los mejores expertos en diferentes disciplinas y la verdad es que para nosotros es una gran oportunidad de aprender de ellos. Pero esa parte de co-crear, de entender los problemas reales que existen detrás de su trabajo, qué es lo que quieren lograr, con quién lo quieren lograr, es una parte muy importante de poder desarrollar esas soluciones que les ayuda al día a día. Ahora hablabas de la digitalización, hablábamos pues, de cómo esto está cambiando pues, el mundo y también la inteligencia artificial y demás, y me lleva a pensar en las nuevas generaciones, ¿no? La generación Z, que ahora sí que nos va a llegar la primera generación que realmente son nativos digitales, ¿no? O sea, la generación millennial, con todo mi respeto hacia ellos, pensaban que eran nativos digitales, pero en realidad habían nacido en un momento en el que todavía no existían o no estaban popularizados la mayoría de los instrumentos, del software y demás. Estos sí, ¿no? La generación Z, los que han nacido a partir del 2000, estos sí que ya han nacido con una tablet debajo del brazo. Y han aprendido también a socializarse de un modo distinto y se relacionan qué van a demandar, qué te parece que es adecuado si queremos atraerlos, si queremos fidelizarlos, si queremos que aporten al máximo en los lugares de trabajo. Yo creo que tiene que ver mucho con la velocidad al que están acostumbrados a aprender y a hacer las cosas. Es de un canal a otro, de una herramienta a otra, tienen las herramientas para aprender cualquier cosa que quieran aprender. Entonces, ¿cómo mantenerles interesados en lo que tienen que hacer? Es un gran reto. Y cómo darles soporte también en el trabajo. Y lo que estamos viendo también es que muchos del Gen Z están entrando en el mundo laboral justamente en este momento de gran turbulencia, donde la gente está trabajando remoto, los equipos son muy distribuidos, muy dispersas, y tal vez no tienen ese tiempo de estar cara a cara con alguien con más experiencia y aprender de ellos. Y tenemos que acordarnos que ese tipo de conexión humana sigue siendo importante. Entonces, una parte de responsabilidad nuestra es realmente buscar esas maneras de tener esa relación y pasar lo que ya sabemos y aprender de lo que ellos saben también. Pero también es la parte de diversión, la parte de disfrutar del trabajo, de encontrar la importancia a lo que estás haciendo, lo que están haciendo es una parte muy importante. Nosotros hicimos una encuesta dentro de nuestro equipo sobre qué serían las razones por qué venían a la oficina a trabajar, porque teníamos el mismo reto que muchas organizaciones que en atraer al talento a venir a la oficina. Y uno de los diseñadores más jóvenes dijo, vengo a la oficina cuando algo divertido pasa. Y eso, la parte de disfrutar, de divertirse, es algo que todos deberíamos aprender también de ellos, de tener esa chispa, de buscar esos momentos importantes de conexión
informales que tenemos al trabajo, no solamente llevar los trabajos importantes que tenemos mucha prisa en concretar, ¿no? No, esto es interesante, ¿no? Porque al final dice, bueno, puedo trabajar desde aquí o desde otro lugar. Quizás según qué nivel de conexión y de diversión o de pues eso solo puede pasar en persona, ¿no? Porque al final los humanos, pues lógicamente, ¿no? Pues tenemos esa presencialidad innata, y eso es un tema interesante que quizás hasta ahora no hemos sido conscientes, ¿no? Uno iba a la oficina, iba al lugar de trabajo porque era su obligación el hacerlo de un modo presencial. En esta misma dirección se habla muchísimo de ese trabajo ágil. Y no sé cómo los puestos de trabajo o cómo los distintos entornos pueden realmente ayudar a ese trabajo ágil. No sé si nos puedes quizás pintar algunas pinceladas, ¿no? de las características de ese trabajo ágil, de cuál es la filosofía que hay detrás. Ya nos has hablado de esa aceleración, ¿no? y entiendo que tiene que ver con la agilidad, pero ¿qué otras características puede tener? El trabajo agile que ya empieza a tener bastante historia. Lo que vimos ya hace 10 años o incluso más, muchas de las organizaciones con quienes estábamos trabajando estaban pasando por procesos de transformación hacia un mundo de llevar procesos de Agile a todo tipo de operaciones y procesos internos. Y lo que vimos también es que muchas de las empresas estaban trayendo expertos de fuera y empleando expertos de Agile para llevar diferentes tipos de proyectos dentro de la organización. Pero los entornos de trabajo de ese momento no soportaban tanto el proceso de transformación ni los procesos de Agile. Y lo que vimos es que tenemos que crear, para soportar ese tipo de entornos, o ese tipo de procesos, tenemos que crear espacios donde la gente puede unirse, gente de muchas diferentes disciplinas, pueden trabajar conjuntamente, pueden marcar una meta hacia dónde van, pero pueden iterativamente mejorar el resultado cada vez cuando van adelantando durante el proceso de desarrollo. Otra parte que vemos es justamente esta parte de iteración y experimentación, traer los resultados a la vista de los otros para recoger feedback, para entender qué tipo de nuevos pensamientos puede traer y hacer proyectos piloto para aprender aún más. Y justamente esto es lo que muchas veces hablamos, que el transformación no es tanto un proyecto, sino es más bien un proceso. Y para nosotros es muy importante de aprender de los clientes, tanto como que enseñar las maneras que nosotros tenemos y conocimientos de cómo llevar estos procesos de transformación de entornos de trabajo en relación a la cultura, a las maneras de trabajar, en adaptar las nuevas tecnologías, en adaptar los entornos físicos donde trabajamos. Y eso lo hace muy interesante, ¿no? Porque empiezas a tener un proceso iterativo que empieza a tener más velocidad, puedes crear otros proyectos paralelos y cada uno de ellos tiene sus metas, pero tienen su dirección que esperemos que esté alineado con el uno y el otro. Pero esa es la parte difícil, porque obviamente muchas veces tiene que ver con un cambio organizativo muy grande. El Agile entiendo que tiene una relación con el Design Thinking, y justamente, ¿no? Pues tú te dedicas a temas de diseño de espacios, ¿no? ¿Qué podemos aprender de esa mentalidad del diseñador, ¿no? Que es esa mentalidad del design, ¿no? Pues en cualquiera de los trabajos que tenemos, pues porque ahora se habla mucho de aplicar el Design Thinking y de hecho se hace mucho a distintas disciplinas. ¿Qué hay en esa filosofía del Design Thinking que podamos exportar a otros tipos de trabajo? El pensamiento alrededor del diseño y la manera de aprovechar los procesos de diseño a retos ambiguos, muchas veces muy difíciles, está realmente centrado en lo que veo yo está centrado en resolver con el usuario problemas que ellos están teniendo basado en sus necesidades e involucrarles en el proceso.
Entonces la parte de co-creación, la parte de iteración, la parte de llevar los proyectos a cabo con equipos muy multidisciplinarios, intentando resolverlo de varias maneras, pues tiene mucha relevancia. Y esto, de alguna manera, lo que estamos viendo también como dentro del real estate, dentro de los entornos de trabajo, dentro del FM, también estamos viendo esa misma manera de pensar que está teniendo relevancia. Nos estamos moviendo de design doing, a design thinking, de hacer algo que es algo bastante operativo, a crear más bien los procesos en que hacer, a crear design being, que me parece más interesante, donde forma parte de la cultura en qué manera intentamos entender los problemas que tenemos y los desafíos que tenemos y cómo los podemos resolver conjuntamente con nuestros compañeros y con la organización con quien trabajamos. Antti, hemos hablado hace escasamente unos minutos de estas características del trabajo futuro, ¿no? En el futuro tan cercano como casi mañana, que es pues esa digitalización, esa aceleración, ese trabajo ágil donde co-creamos con distintos stakeholders. ¿Va a poner esto más presión sobre el trabajador? Porque yo veo que un tema que nos está preocupando últimamente a nivel social es todo el estrés, la ansiedad, ¿no? De esos problemas que tienen que ver con el exceso a veces de requerimientos sobre las personas. Entonces, ¿qué te parece? ¿Esto nos va a ayudar a paliar ese problema o puede ayudar a paliarlo o al revés, ¿no? Pues en un principio tu expectativa es que esto vaya a sobrecargar más en esa dirección. Yo creo que entender mejor los procesos ágiles dentro de cómo creamos nuevas cosas o entender cómo podemos utilizar las herramientas que nos ayuda Design Thinking o procesos de diseño centrados en las necesidades de los usuarios, creo que nos ayuda a entender un poco más bien qué son los retos reales. Y obviamente ahora mismo a nivel individual estamos pasando por mucho estrés porque el trabajo que estamos haciendo ha cambiado, la manera en que trabajamos ha cambiado, la manera en que medimos nuestra productividad ha cambiado. Entonces eso está causando una necesidad de adaptación enorme al nivel individual, al nivel de equipo, al nivel de organización. Y eso, uniendo a días llenos de reuniones en Teams o en Zoom o en Google, donde esté la gente, deja muy poco tiempo para ese pensamiento libre, para estar y hacer esos trabajos prácticos, digamos. Entonces, de alguna manera, tenemos que buscar ese balance de la vida laboral, la vida cotidiana, la vida familiar, y encontrar esas razones reales por qué estamos haciendo estas cosas. Yo vengo de Finlandia y la mayor parte de las empresas con quien trabajamos son multinacionales pero basadas en Finlandia. Y ahí, pues, afortunadamente nos nombraron este año por sexta vez la nación o el país más feliz del mundo. Pero la felicidad es un tema súper compleja, porque es el opuesto del estrés, de los problemas y demás, pero de alguna manera si buscamos la manera de quitar esos obstáculos a la felicidad, buscamos ese balance de las diferentes partes de la vida, entendemos que la gente es más que solamente lo que representan profesionalmente, podemos buscar ese balance para quitar ese estrés. Pero para eso tenemos que entender un poco la experiencia que tenemos durante el día, durante la semana, qué tipo de cosas queremos adquirir y aprender y qué queremos al final de esa semana haber conseguido, porque esa sensación de conseguir algo es algo muy importante para cada uno de nosotros. Y para eso, por ejemplo, diseño, que es realmente muchas veces diseñamos alrededor de las experiencias, de las necesidades particulares de los usuarios, entender las razones no solamente en forma de encuestas, pero más bien la narrativa detrás de todo eso nos ayuda realmente a atacar a esos problemas principales que hay ahí
y también no solamente hacerlo para los demás, pero también ayudarnos a nosotros mismos para entender cómo queremos trabajar, cómo queremos vivir, qué queremos hacer en un futuro. Tuve la oportunidad de aventurarme a la página web que tienes y realmente me sorprendió y me pareció impresionante la cantidad de buena información y artículos y podcasts y todo tipo de cosas que habrá que estudiar un poco más. Pero ahí lo que me surgió la pregunta era sobre el work-life balance que estamos viendo en España durante los últimos años y cómo lo ves para el futuro. Bueno, a ver, Antti, ojalá te pudiese pintar una foto súper positiva, ¿eh? Vamos a intentar ser positivos pero realistas. A ver, yo pienso que el trabajo remoto era algo que no existía de facto, era algo que de hecho algunas empresas tenían incluso entre sus políticas, pero que muy pocas personas se atrevían a utilizar. Esto cambió obviamente pues, durante el tiempo de la pandemia, porque todo el mundo tuvo que enviar a sus empleados a casa. Desafortunadamente, cuando se acabó la pandemia, muchas empresas volvieron a pedir a sus empleados que regresasen a la oficina y eso generó cierto descontento. Eso generó descontento pues porque las personas decían, oye, que yo he trabajado muy bien y además he seguido aportando, contribuyendo. Y esto ha hecho que se haya replanteado en muchísimos casos cómo realmente, qué condiciones de trabajo quiero ofrecerle a mis empleados. Una cosa que creo que está cambiando es darse cuenta de que no es un beneficio que les doy a mis empleados el hecho de que puedan trabajar de modo remoto o en horarios alternativos o en horarios comprimidos, sino que no es un beneficio, ¿no? Si te pago digamos, el comedor sí que es un beneficio, porque a mí, pero lo otro simplemente es distintos modos de trabajar, ¿no? Distintos modos. Entonces creo que está cambiando la mentalidad. Pienso que la legislación no ha ayudado, que la legislación una vez más ha hecho que sea inflexible algo que por naturaleza pues tiene que favorecer, ¿no? Pues esa flexibilidad. Creo que el hecho de que atraemos, ¿no? a personas que quieren trabajar en remoto en otros países, o sea, trabajar desde España para empresas de otros países, creo que esto es algo que nos beneficia muchísimo socialmente, pero también porque nos cambia la mentalidad. Si una persona puede estar trabajando en Málaga, ¿no? Sentado en un chiringuito, ¿no? en Málaga o en un hub o donde sea, y estar trabajando para Islandia o para Canadá o para Noruega, porque mi empleado no puede trabajar con mayor flexibilidad, ¿no? O sea, quiere decir que algo no estoy haciendo bien. Bueno, entonces yo diría que todavía no estamos donde la sociedad demanda y que todavía hay una tensión entre lo que las familias necesitan, porque en España con un sueldo no vives, en principio las familias, las parejas han de ser de doble ingreso. Por otra parte, sí que también está cambiando la mentalidad de esa corresponsabilidad, es decir, algo que en los países nórdicos os puede sonar como decir, bueno, ¿cómo todavía estáis en esto? ¿no? O sea, ¿cómo que el hombre tiene que aportar al cuidado de los hijos o al cuidado de los padres o al cuidado del hogar? ¿no? Porque es algo que en los países nórdicos quizás hay una mentalidad más asentada desde hace mucho tiempo. En España yo creo que ahora sí que podemos decir, ¿no? pues que hay un deseo social también por parte de los hombres de ser más partícipes de la vida escolar de sus hijos, de la vida deportiva, del cuidado de los padres. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas cosas que están cambiando en positivo, sin embargo, que todavía nos queda mucho camino por recorrer, ¿no? O sea, que todavía... Pero bueno, yo creo que muchas de las características de las que nos has hablado llevan a que esto siga avanzando en la dirección correcta. Eso sí, crucemos los dedos, que haya una voluntad política, que esa voluntad política tiene que venir precedida porque entiendan el mundo del trabajo desde los estamentos políticos, porque a veces el problema es que están legislando sin conocer la realidad del mundo laboral, ¿no? Y hay también un llamamiento a que los sindicatos entiendan mejor, ¿no? pues cuáles son las realidades de las personas,
porque muchas veces están haciendo demandas que no son realistas y no podemos pedir lo mismo pues, para una persona que está en una línea de montaje que para una persona que hace un trabajo de contribución intelectual. No digo que sea más importante uno que el otro, pero sí que tienen condiciones totalmente distintas y no podemos pedir que tengan el mismo acceso a esa flexibilidad. Así que bueno, yo creo que positivo, nos queda mucho para avanzar. Yo creo que ahí el tema de flexibilidad y la confianza que tenemos uno al otro, tanto como compañeros o como directores de nuestros equipos, y tiene que mucho que ver. Y eso me parece muy interesante, ¿no? Sí. Has tocado ahí un punto clave, ¿no? Y es la confianza. Tengo que fiarme de mis personas. ¿Y cuándo me podré fiar de las personas, de mis empleados? Cuando yo a la vez pues sea muy responsable, ¿no? O sea, al final el líder pues pone las condiciones pues con su ejemplo, con su manera de tratar a las personas. Vuelvo a decir, ¿no? O sea, la legislación tiene que ayudar, tenemos que tener una legislación más flexible pues para que defienda al buen trabajador, ¿no? No que defienda a todo el mundo por igual, sino que defienda al que realmente está aportando, al que realmente está contribuyendo, pero yo creo que la confianza es clave y que todo el mundo queremos que confíen en nosotros. Yo no conozco a nadie que diga, a mí no me importa que desconfíen de mí, ¿no? Nadie, ¿no? O sea, a todos queremos que confíen en nosotros, pero tenemos que generar los entornos donde eso sea real. Sí. La expectativa, y ojalá se cumpla, es que los espacios de trabajo futuro faciliten o fomenten, digamos, esa interacción positiva entre las distintas esferas de nuestra vida, ¿no? Pues esa más personal con esa más laboral, de hobbies, y ojalá sea así, ¿no? Porque creo que si no vemos a una sociedad en gran medida desvinculada, con niveles de estrés muy altos, y esto es una pena, y realmente ojalá tanto desde las legislaciones como desde las propias empresas, ¿no? Pues podamos ayudar en este sentido. Has hablado de multinacionales, que habías trabajado con muchísimas multinacionales y específicamente muchas de ellas pues que tienen la central o la sede central en Finlandia, y no dudo que han habido proyectos muy ilusionantes y algunos muy rompedores. ¿Nos puedes contar alguno que te haya hecho especial ilusión pues por alguna de las características que tenga ese proyecto? Yo creo que cada uno de los proyectos que llevamos a cabo tiene sus puntos, sus desafíos, y tiene sus éxitos también, y yo creo que el punto común de esos proyectos es cuando lo hemos creado conjuntamente. No es la consultoría nuestra o de los demás que viene a decir a otros cómo tendrían que hacer las cosas, sino lo desarrollamos conjuntamente, aprendemos qué funciona, qué funciona, e intentamos vincularlo en esa dirección. Pero la mayor parte de los clientes con quien trabajamos son pioneros en lo que hacen. Trabajan muchas veces con alta tecnología, emplean los mejores expertos en medición medioambiental o creación de networks 5G o 6G, o crean sistemas criogénicos que utilizan en ordenadores de quantum computing, y son cosas que ya nos hemos perdido, escuchar. Y te pierdes, ves la pasión en que hacen las cosas y el mundo tan específico que ellos trabajan, y aprendes de ellos, y tienes la oportunidad de aprender de ellos. A mí me parece una maravilla, y es una de las mejores partes del trabajo que nosotros podemos hacer, y en que he tenido el placer de participar. Oye, en este sentido, ahora nos hablabas de quantum computing y de unas cosas, ¿no? Pues que yo creo que veremos, pero que nos tendremos que adaptar a ello, ¿no? Pero lo que ya es una realidad es que la inteligencia artificial, que lleva muchos años, ¿no? Pues digamos presente en nuestras vidas, pero quizás ahora, además de presente, está más visible, ¿no? Y más asequible a cualquiera de las personas que no tenemos ningún tipo de conocimiento técnico de cómo se programa o de cómo... ¿Qué posibilidades, ¿no? ¿Qué posibilidades así que digas, oye, pues mira, esto nos va a ayudar a vivir y trabajar mejor en un futuro cercano, ¿no? Pues de esa inteligencia artificial?
Yo creo que está justamente en ese momento, como describías bien, que hemos visto mucho los desafíos, las inseguridades que tenemos a la hora de dejar suelto la inteligencia artificial y que nos va a llevar en el futuro. Pero yo veo de alguna manera, el tiempo es lo más premiado, lo más importante que tenemos y lo más escaso que tenemos muchas veces. Y yo personalmente lo veo como una gran ayuda para justamente poder hacer cosas, llevar proyectos a cabo, simular diferentes opciones, tener un poco más de soporte en el trabajo. También nos ayuda a simular diferentes escenarios, cómo se podrían desarrollar, en qué dirección pueden ir. Nos puede ayudar a analizar un montón de información compleja para realmente entender y hacer mejores decisiones dentro de ello. También está obviamente automatizando un montón de procesos creativos también. Podemos utilizarlo en diseño, podemos utilizarlo en adaptar ese tipo de información a gran escala que tenemos a darnos opciones. Y eso a mí me parece súper interesante, porque realmente es como el siguiente paso en el tema de diseño. Porque también tenemos que no solamente diseñar el resultado final o las herramientas que utilizamos para diseñar la solución final, pero las decisiones éticas y como el algoritmo que nos ayuda a hacer esas soluciones y esas metodologías. A mí me parece súper interesante. O sea, que tú crees que en un futuro cercano, incluso actualmente, la inteligencia artificial puede ser creativa, ¿es creativa? Yo creo que sí, y por lo menos nos puede ayudar a ser más creativos aún en lo que hacemos. Obviamente la creatividad yo lo identificaría como algo que hacemos lo más con el menos recursos posibles, y al mismo tiempo pues este es un recurso inmenso que nos puede aprovechar a hacer mucho más que hemos podido hacer anteriormente. Antti, ya casi para acabar, pero yo creo que en los países nórdicos, y en concreto pues en Finlandia, el diseño y quizás esa mentalidad de diseño ha estado siempre muy presente. Sin embargo, yo diría que en países como pueda ser, ¿no?, pues aquí en el sur de Europa, en España, el diseño quizás ha estado mucho más presente en estos últimos años, pues a raíz pues de una nueva concepción pues que nos trajo Apple, que luego hemos seguido pues a través de otros muchísimos productos y servicios a los que ya nos hemos acostumbrado, ¿no? ¿Cómo esa mentalidad de diseño, cómo ese modo en el que trabajáis, en el que concebís la realidad y el producto y el servicio, los diseñadores, puede informar nuestro modo de trabajar? Uy, esa es una pregunta muy interesante y difícil al mismo tiempo responder. Si pensamos en la cultura de diseño, porque muchas veces decimos que los países nórdicos tenemos cultura de diseño fuerte, yo creo que es una cultura de diseño basada en la funcionalidad. Y también esto tiene mucho que ver con, de alguna manera, los escasos recursos que hemos tenido. Pero también lo que haber crecido dentro de la cultura española y la cultura finlandesa, a mí me parece súper interesante la manera de aplicar la creatividad, el diseño que se hace en España, en la utilización de colores, de formas, de ir a sitios donde el pensamiento racional nórdico igual no nos llevaría, pero al otro lado también la parte funcional, la parte estratégica, la parte como muy ordenada de intentar resolver los desafíos del norte, compagina muy bien con los proyectos, con los profesionales de España. Y muchas veces justamente buscamos este tipo de juxtaposición, no sé si se dice así en español, pero poner cosas opuestas, poner la inmensa capacidad creativa de la cultura del sur de Europa y en particular en España y un approach bastante racional y ordenado del norte y cosas increíbles pasan. Y nosotros llevamos mucho tipo de colaboración con empresas españolas también, justamente por esto, porque nos da mucho a nosotros también en tema de diseño, en tema de nuevas maneras de pensar, en nuevas soluciones que no te esperas. Antti, en esa dirección tú has trabajado y además te has formado también en Asia en temas de diseño y
también ellos tienen un acercamiento, ¿no? Pues hacia el diseño tanto de servicios como de productos distinto al europeo, bien del norte de Europa, del sur de Europa, cómo eso ha informado y qué podemos aprender de, porque ahora yo creo que eso, especialmente la cultura coreana, pues está siendo una cultura que se está difundiendo muchísimo, pero en general, ¿no? La cultura asiática está siendo más conocida y más apreciada. ¿Qué te parece que podemos aprender de ellos en lo que es cultura de diseño? Yo creo que mucho tiene que ver con la filosofía de pensar y la lógica que damos a las cosas, cómo ordenamos la información alrededor de nosotros. Tuve la oportunidad de trabajar en Japón y trabajar y estudiar en Tailandia y lo que eso ya es como tan distinta a la cultura que realmente los puntos de encuentro es mucho más compleja que dentro de, por ejemplo, Europa, España, Finlandia. Pero aún así hay muchas cosas que podemos aprender y yo creo que ahí es lo que a mí especialmente en Tailandia me parecía interesante, es el ayudar al uno al otro, de trabajar conjuntamente como equipo, de esperar a los demás a resolver los problemas y llevar los resultados al final, menos individualista igual que a la cultura a la que pertenecemos nosotros. También un poco hay una metodología bastante sistemática de desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, nuevas soluciones que me parece muy interesante. Y obviamente pues el crecimiento de la cultura y la formación de diseño en China ha sido inmenso durante los últimos años y ya no es made in China, sino es designed or innovated in China. Entonces ha cambiado completamente esa cultura. Ya no es copiar y pegar, sino es crear algo completamente nuevo. Yo creo que hay muchas fuentes de nuevo aprendizaje y eso lo hace todo tan interesante. Sí. Bueno, Antti, yo creo que muchos mensajes, ¿no? Es para que sigamos pensando, ¿no? Pues en ese futuro del trabajo casi en el cual ya estamos inmersos, ¿no? Pues que es acelerado, que es digital, pero que a la vez pues, puede favorecer, ¿no? Pues esa co-creación y además yo diría esa co-creación en la que además la inteligencia artificial y otros avances tecnológicos nos pueden ayudar, nos pueden aportar y también esto que recién comentábamos, ¿no? Pues esas sinergias que podemos crear entre esas distintas culturas del trabajo y del diseño que se han desarrollado en varios lugares del mundo o en todos los lugares del mundo y que yo creo que esta conexión a la que hoy tenemos acceso nos facilita el enriquecernos mutuamente, así que esperemos que esos espacios de trabajo, ¿no? Future proof en los que tú aportas, bueno, pues todos podamos ahí generar el máximo valor social y el máximo valor para nuestros clientes, para nuestros entornos. Muchísimas gracias, Antti. Muchísimas gracias, Mireia.